Perdón. Buenos días a todos. Vamos a comenzar ya esta conferencia, esta segunda conferencia del día en este auditorio. Empezaré diciendo que lo que siempre dicen los presentadores, es para mí un honor presentar a la profesora Inger Enquist, y es cierto que para mí es un honor. Voy a contar una pequeña anécdota para empezar esta presentación, que va a ser breve, no se preocupen, a quien hay que oír es a ella. Y es que yo conocí a Inger a través de YouTube, para que luego digan que las nuevas tecnologías no son humanizadoras, realmente ensanchan. Y la conocí en una página del Parlamento catalán, donde apareció una intervención suya, porque fue llamada por el Parlamento catalán cuando éste hizo su ley educativa, como experta en sistemas educativos. Ella es catedrática de Filología Española en la Universidad Sueca de Lund, es catedrática de Español por la Universidad de Lund, es miembro del Consejo Sueco de Educación Superior, miembro de la Academia Argentina de Ciencias Políticas y Morales. En 2008 recibió la condecoración española al mérito civil y está especializada en dos áreas. Tiene como dos almas. Una, la literatura española. Es especialista en Mario Vargas Llosa y en Luis Goytisolo. Y otra es la educación, las políticas educativas y los sistemas educativos. Mucha gente piensa que es una crítica de la pedagogía, pero realmente ella es un amante de la educación, solamente que destruye muchos mitos, eso es verdad. Es llamada muchas veces por gobiernos para que les asesore en materias educativas, porque es una experta en sistemas educativos. Tiene muchos libros, yo solo voy a citar unos pocos: Los múltiples yos de Juan Goytisolo, estudio interdisciplinar; La educación en peligro; Los pensadores españoles del siglo XX, una introducción; Repensar la educación; Educación, lo que España puede aprender de las reformas escolares inglesas; Los iconos latinoamericanos, 9 mitos del populismo del siglo XX; y por último uno que personalmente yo utilizo en las clases, que se titula, se puede encontrar en internet, es un artículo: La influencia de la nueva pedagogía en la educación, el ejemplo de Suecia. Bueno, con esta presentación espero que esta conferencia sea provechosa para todos y todos podamos aprender más sobre este asunto de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y agradezco mucho la invitación. He oído estos días hablar mucho de las dificultades especiales que tiene México, y varios ponentes han dicho que lo que se hace en Finlandia, por ejemplo, no tiene nada que ver que México no tiene nada que aprender de Finlandia, pero yo creo que sí. Cuando se ha hablado aquí mucho de informática y mucho de técnicas pedagógicas especiales, yo creo que todo esto es interesante, pero también es interesante ver que no es así como Finlandia ha obtenido su éxito. Ellos más bien se basan en los recursos humanos, en la inteligencia y el esfuerzo. Así que no es el dinero, es la inteligencia y el esfuerzo. Esto lo digo, así la conclusión aquí enseguida. Además, creo que es interesante en México que Finlandia es un país muy igualitario. Eso es parte de la filosofía detrás de su escuela obligatoria. Y mi propósito con estos minutos es, por un lado, contar cómo funciona el sistema finlandés, y por otro, seleccionar un punto que yo considero especialmente importante para un país como México, y en el que México podría inspirarse en Finlandia, quizá. Bueno, hablamos de Finlandia porque han tenido tantos resultados tan buenos en PISA. Y han tenido buenos resultados en todas las materias investigadas. Además, son resultados muy iguales. Los buenos son muy buenos
y los menos buenos son también muy buenos. Hay poca diferencia entre los buenos y los menos buenos. Pero no solo esto, sino además mejoran, mantienen su primera posición, pero mejoran su puntaje. Es que no, los demás países tienen que rendirse, es increíble, mantener la posición y mejorar todavía. Pero en esa situación están ahora. Bien, es fácil creer quizá desde México que Finlandia lo tiene todo fácil. No es así. Es un país frío, cubierto de bosques y lagos, no tienen petróleo, el único recurso natural realmente es el bosque, es la madera. Así que lo tienen difícil, no hay nada gratuito. Son 5 millones, hablan 2 lenguas o casi 3, se habla finés, que es una lengua diferente de las lenguas indoeuropeas. Un sueco no entiende nada del finés, nada. Hablan finés, hablan sueco y hablan lapón. Unos pocos hablan lapón, así que la educación maneja 3 lenguas, además de inglés y otras lenguas extranjeras. Si esto son elementos que han sido obstáculos, dificultades para ellos, también tienen algo que está a su favor y es una larga tradición de lectura en el país. Más o menos desde el siglo XVI ha habido una generalización de la facultad de leer. Tienen una historia entre Suecia y Rusia. Finlandia, como país independiente, es una creación reciente. Cuando los países escandinavos empezaron a formarse al final de la Edad Media, Finlandia era poco poblada y era una parte de Suecia, es como una provincia periférica de Suecia. Y así quedó hasta 1809, en que hubo una guerra entre Suecia y Rusia. Suecia perdió y Finlandia pasó a ser una región periférica de Rusia. Siempre han sido periféricos. Y fueron rusos hasta 1917, con la Revolución Rusa cae el zar y Finlandia logra desprenderse de Rusia. Y tuvieron una breve guerra civil. Así que su historia empieza en 1917 como país independiente. Y era un país muy pobre, casi todos los finlandeses eran campesinos. Y han sido un país de emigración hasta recientemente, emigración hacia Suecia en primer lugar y también hacia los Estados Unidos y Canadá. Así, esto es muy reciente que ahora están recibiendo inmigrantes a su vez. Y cuando hablamos educación, por los años 60, por ejemplo, nadie hablaba de Finlandia y éxitos, pero absolutamente nadie. Y desde el horizonte sueco, Finlandia es el hermano menor. Siempre andan como mínimo 15 años detrás de los suecos. Pero en educación esto les ha servido bien, como vamos a ver. Pero es el hermano menor, nadie hablaba de ellos, ni siquiera en los años 90. Empieza con PISA y los últimos 10 años, podríamos decir. Y los primeros sorprendidos fueron los propios finlandeses. Voy a mencionar rápidamente la escuela obligatoria, la enseñanza media, un poco la universidad, algo sobre la formación docente, algunas comparaciones con otros países y voy a terminar con la idea que se puede aprender de las experiencias finlandesas. Así que algo bastante práctico. La escuela obligatoria comprende entre la edad de los 7 años y los 16 años. Recientemente han añadido un año preescolar, entre los 6 y los 7 años de edad, y es muy reciente. La educación en Finlandia es a la vez centralizada y descentralizada.
Lo que está centralizado es el currículum. Lo que está descentralizado es lo demás. Así que cuando hablamos aquí de un modelo, hay que entender que las diferentes regiones organizan esto a su modo, pero tienen un currículum que sí es obligatorio y es ley. Eso es muy importante. Un alumno puede mudarse de una región a otra región sin perder un año. Eso es muy importante y los docentes tienen que dar el currículo. No necesitan inventar nada, sino está claro lo que deben enseñar. Este currículo es una maravilla. Está en la red en inglés, así que cualquier persona puede leerlo. Tengo que decir que casi nunca he sonreído leyendo un currículo, pero este es el caso con el currículo finlandés, porque está lleno de sentido común. Pero qué bien, qué razonable, pero está muy bien. La mitad de ese texto trata de las lenguas. Primero el finés, lo que tienen que saber los alumnos en lengua finesa y literatura finesa, etc. Primer año, segundo año, tercer año, etc. Y después viene lo mismo en sueco, porque hay suecoparlantes, un 5% de los 5 millones de finlandeses hablan sueco como lengua nativa. Viven casi todos los suecoparlantes en la capital o en la costa que da a Suecia. Entonces, ellos tienen derecho a tener la escuela en su propia lengua, entonces por eso viene duplicado lo que se dice del sueco. Y después viene el lapón, que hasta hace poco no fue una lengua escrita. Y además, el lapón viene en 3 variantes, como suele ser con las lenguas que viven una vida aislada. Así que un alumno finlandés estudia el finés como lengua nativa y el sueco como segunda lengua nacional y después el inglés. O si es sueco parlante, estudia sueco como lengua nativa, finés como segunda lengua nacional y después inglés y otras lenguas extranjeras. Es decir, que eso es muy importante. La lengua es una parte importante del currículum. Tienen muchas clases de lengua. Eso es muy importante. Y después vienen las otras materias y eso está, como dije, lleno de sentido común. Se dice qué es lo que tienen que saber y qué es lo que tienen que saber hacer los alumnos en los diferentes años. Y han logrado un buen compromiso entre lo muy detallado y lo muy abstracto. Y un profesor que lee eso entiende enseguida qué es lo que está pensado, qué es lo que debe hacer el profesor y los alumnos. Y a propósito de lo nacional que se mencionó ayer, en literatura, por ejemplo, deben leer las poesías más famosas, las novelas más famosas, conocer la vida de los escritores finlandeses más famosos. En música deben saber cantar canciones folclóricas, los salmos más tradicionales, conocer cuáles son los compositores más importantes, etc. En hogar tienen que saber preparar los platos finlandeses más usuales y además saber algo de nutrición. Y en deporte, para decir dónde viven ellos, todos los alumnos tienen que saber esquiar, patinar y nadar. Eso, claro, viven en un país que tiene nieve parte del año. Pero para decir también que esto es práctico. Eso es práctico. Los docentes trabajan como docentes. No pierden, es una palabra de valoración, no pierden su tiempo en reuniones. Los alumnos, ellos enseñan y después tienen a un director del colegio que compra los libros, que organiza los contactos de la escuela con el exterior. Lo cual, a mi modo de ver, dignifica a la profesión. También dignifica a la profesión el que la escuela tenga reglas claras y se mantenga un orden.
Así que los profesores no tienen que discutir interminablemente con un alumno de si debe sentarse o no sentarse. El alumno debe sentarse, punto. Y ahí hay como un consenso entre los docentes, el director y muy importante también los padres de alumnos en general. Aquí lo que tiene Finlandia y lo que ha perdido muchos otros países es que hay un consenso entre los adultos de que esto es bueno, esto hemos decidido en común, esto lo deben hacer los alumnos, esto es bueno para ellos y bueno para todo el mundo. También, en diferencia con muchos países, se ve como un elemento de calidad el que haya regularidad en la enseñanza. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se da el horario. Y después se recomienza lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hay excursiones y hay visitas, pero ahí no está el éxito. El éxito está en la regularidad. El currículum se acepta, se sigue y se da. Esa es una gran diferencia. El currículum es bueno, pero además se da. No es siempre el caso. Otro rasgo es que dan una comida caliente, eso lo hacen en todos los países escandinavos, a mediodía. Así los alumnos se quedan algunas horas también por la tarde. Pero como vamos a ver, tienen jornadas escolares breves. Eso es lo curioso. Empiezan tarde, a los 7 años de edad. Tienen pocas clases en comparación con muchos países. La jornada es relativamente breve y aún así son campeones del mundo de calidad. Hay que levantarse el sombrero. Vamos a comentar más de todo esto. Tienen un sistema de notas que es tradicional y que es desde tiempos inmemoriales. La escala va de 4 a 10. 4 es suspenso, 10 es lo mejor. Y muy interesante, en el currículum se especifica qué es lo que debe saber un alumno con un 8. Para un profesor esto es muy útil. En mi materia, en el octavo, en historia, esto es lo que debe saber un chico con un 8. Ordena las ideas del profesor. Esto es muy útil. Y además ordena las ideas de los propios alumnos y de los padres de alumnos. Si alguien dice, mi hijo debería tener mejor nota, el profesor puede decir, mira, él no cumple con lo que está para un 8, aquí está. Eso es así que es muy, muy práctico y muy claro. Es famoso de educación. Y si alguien tiene un retraso, hay un profesor que se ocupa de ayudar a ese alumno con la meta de que se reintegre lo antes posible al grupo. Eso es la meta con la educación especial. Claro, hay alumnos con problemas más profundos y entonces hay como una escala de medidas. El profesor de educación especial puede entrar al aula y sentarse al lado del alumno del aula durante unas semanas o lo que sea. También en algunos chicos con así que esto se hace variada. Y se considera como una medida de equidad. Que en la escuela obligatoria. Pero en la escuela obligatoria no se entiende bien sin saberlo después. Y es que a la edad de 16 años los niños pueden elegir entre muchas opciones. Y muy importante, de los una opción que podría llamarse, que se llama en España formación profesional, o en algunos
latinoamericanos, formación técnica, una formación menos teórica. No ofrecen solamente lo tradicional, como convertirse en fontanero, albañil, o camarero, peluquera o algo, sino puede ser el cuidado de los caballos, muy popular con las chicas, el mantenimiento de yates, la informática, el diseño gráfico, toda un panorama, una panoplia de cosas atractivas para alguien que no se siente con vocación para los estudios teóricos. Así que la inteligencia de los finlandeses es haber mantenido estas ofertas como cosas atractivas para jóvenes y con también variantes modernas de hoy. Por eso un chico no muy teórico, vamos a poner de 14 años, sabe que hay que aguantar 2 años más, pero después está la libertad, elijo lo que a mí me interesa. Entonces eso da esperanza a alguien no muy intelectual, quizá. Eso es muy importante. Ellos también pueden estudiar algunas materias teóricas y reincorporarse, si quieren, en la variante teórica con pasarelas. Y en lo que se podría llamar un bachillerato teórico, una enseñanza media teórica, allí está entonces la mitad de los alumnos. Y esa mitad de los alumnos no tienen que luchar diariamente con alumnos que en realidad no quisieran estar ahí. Eso es un elemento de calidad muy importante, muy importante. Y además, en muchas ciudades hay varios institutos de bachillerato. Entonces los alumnos tienen que solicitar una plaza y los que tienen las mejores notas obtienen una plaza. Es decir, que un chico, vamos a poner, de 13, 14 años, que se interesa por seguir con los estudios teóricos, ya sabe que si quiere elegir su instituto, es mejor trabajar un poco extra, aunque nadie puede obligarlo a hacerlo. Así que el sistema es muy inteligente. Para los flojos, no tan interesados, hay un sistema de apoyo eficiente. Yo diría que coercitivo. No es fácil fajarse de la profesora de educación especial, sino presionan para que el chico aprenda. Y por otro lado, los más intelectuales saben que esto a largo plazo me va a servir. Esto lo hago por mí. Además, tienen un sistema extraordinariamente flexible en esos estudios teóricos, con 175 cursos para examinarse. Suena una pesadilla, pero es que una materia, por ejemplo, como la lengua, está dividida en varios cursos más breves, y algunos son obligatorios para todos y otros son optativos para la gente, para los alumnos que se interesen particularmente por la lengua. Entonces estudian un curso durante 5, 6 semanas, terminan ese curso y después eligen otra cosa y estudian varios cursos a la vez. Es decir, que el alumno que entra en el instituto de bachillerato conserva su libertad para diseñar lo que quiere hacer y en qué orden. Es extraordinariamente flexible. Y, por ejemplo, no entran para estudiar ciencias naturales o humanidades o lo que sea, sino esto es el perfil que van combinando. También muy curioso es que pueden muy bien estudiar esos cursos durante los 2 primeros años. Entonces les queda un año entero. Y pueden utilizarlo para tomar algún curso extra o para presentarse a los exámenes. Porque el bachillerato termina con exámenes escritos y son obligatorios los exámenes de
finés, sueco, inglés y matemáticas. Así que un chico con interés por las ciencias naturales tiene que pasar obligatoriamente 3 test de lengua. Y alguien con interés por las humanidades tiene que presentarse en matemáticas. Después pueden presentarse también en francés, en química, en lo que sea, según su perfil, pero eso es obligatorio para todo el mundo. Y ahí es, creo, donde reaparece la misma ideología que se ve en la escuela obligatoria. Hay un tronco muy sólido de lengua y matemáticas. Lengua y matemáticas. Y esto, creo yo, allí han entendido algo muy bueno, es como una estructuración fundamental del cerebro. Lengua y matemáticas. Pueden presentarse para esos exámenes escritos en cualquier momento. Un chico muy avanzado en francés puede presentarse el primer año y si le va bien, bueno, ya ha despachado esa materia. Puede presentarse el segundo año o el otoño del tercer año y si no le va tan bien como quisiera, puede volver a hacer el examen para mejorar sus resultados. Es que es flexible y lo que quieren es estimular a los alumnos a trabajar lo mejor posible. Así que es una combinación de la exigencia, de la libertad y de la flexibilidad. Muy interesante. Algo que sorprende quizá a un visitante es que los chicos empiezan su jornada como a las 8:30 de la mañana, tienen una comida a mediodía y a las 2 se van. Tienen unas jornadas escolares muy breves. Y esto es también parte de la libertad. Así que no son prisioneros de la escuela, sino se trabaja de manera eficaz durante unas horas y después hay libertad para descansar, para hacer deporte, para ser miembro de algún club, para ir a una cafetería y hablar con los amigos. Es que es un tipo de respeto a la persona del alumno, a la vez que ciertas exigencias. Y además, alguien que se interesa por la economía ve que además eso es muy barato. Se dan pocas clases, pero con mucha eficacia. Algo muy interesante y que no se suele decir en los informes sobre Finlandia es que la universidad tiene números clausus. Así que alguien que quiere estudiar química en la universidad sabe ya a los 14 años o lo que sea que para entrar en química voy a tener que hacer una prueba de entrada. Y entonces yo tengo que ser muy bueno. Yo tengo un amigo que es profesor de italiano en Helsinki, admiten cada año a 20 estudiantes. Si tú eres el número 21, no entras. Así de fácil. Pero los 20 admitidos pasan a través del sistema como una locomotora. Todos terminan sus cursos, aprueban sus cursos y siguen sin problema, porque están muy motivados y bien preparados. Otra vez más, eso es barato. Tener un número restringido de plazas en la universidad es invertir menos y obtener una calidad muy alta, porque la calidad la ponen los alumnos, que se preparan para poder primero entrar y después hacer un buen trabajo. Además tiene otro efecto, y vamos a volver a ese efecto a propósito de los docentes, es que saben que los demás estudiantes en mi grupo también son muy inteligentes y muy preparados. Así que uno tiene una actitud positiva hacia los demás, y los docentes universitarios saben que esto es un grupo inteligente, bien preparado, motivado. Entonces, si hay círculos beneficiosos. Y esto se consigue invirtiendo menos. Muy interesante. Se dice poco. Y la formación docente. Es tan famoso que tienen buenos profesores. ¿Y cómo lo consiguen?
No en primer lugar a través de la formación docente, porque uno mira los planes y habla con la gente y hacen más o menos lo que hacen otros países también. No, el secreto está en otra cosa. El secreto está en la selección de los candidatos. En los casos extremos puede haber hasta 10 candidatos para una plaza en la formación docente. Esto para muchos países es un sueño nada más. Pero hay que decir que es diferente según los niveles y diferente según las universidades. En algunas universidades son 5 candidatos por plaza, otros tienen 7, otros tienen... pero entre 5 y 10 es normal. ¿Y cómo postulan? Bueno, mandan sus notas del bachillerato, mandan los resultados de los exámenes escritos, hacen una prueba especial de selección y finalmente hay una entrevista. Es decir, que los jóvenes que han pasado por todo esto es un tipo de élite. Y muy interesante, funciona algo similar también para los docentes preescolares y de primaria. Y ahí creo que hay un elemento no siempre percibido. No es solamente la excelencia de los docentes, por ejemplo, en la enseñanza media o el bachillerato, sino desde el comienzo. La profesora de primaria o la maestra de primaria es inteligente y bien preparada. Ahí, yo creo que eso es la base de todo el éxito. Es esa primera maestra que recibe a los alumnos y les da una base sólida para la continuación. Son tan buenos que las empresas intentan reclutar a esas personas que ya no necesitan una empresa de selección, porque ya están súper seleccionados esos jóvenes y los ponen en recursos humanos o dirección de diferente tipo. Así que unos de los jóvenes desaparecen hacia otras actividades. ¿Y cuánto ganan esos milagros de jóvenes? Ganan bien, pero tampoco nada del otro mundo. Podríamos decir que quizá una tercera, quizá 3/4 de lo que podría ganar un ingeniero que gana muy bien. Para decir, ganan como profesionales de buen nivel, pero ya que son inteligentes podrían también elegir otra cosa. Así que logran captar con los salarios a la gente idónea con cierta vocación, porque si no tuvieran vocación podrían ganar un poco más como médicos o ingenieros o abogados o algo así. Pero ganan suficiente como para decir que me recompensan por mi trabajo y lo demás. Así que ganan bien, pero no es nada del otro mundo. Y yo diría que una de sus recompensas es en realidad el respeto de los alumnos, de los padres y de la sociedad. Todo el mundo sabe que son inteligentes, bien formados y además con PISA ahora son intocables. Nadie se mete con ellos. Nadie. Es decir, que no necesitan defenderse, sino trabajan a gusto, porque saben que hacen bien su trabajo y esto está reconocido. Además, como hemos dicho, saben cuál es su tarea, es dar el currículum y de vez en cuando la gente oye hablar de los resultados de los finlandeses, piensan que un aula finlandés debe ser algo del siglo no solo pasado, sino antepasado. Se ve a alumnos en filas, serios, trabajando, silencio absoluto. Esa no es la impresión que da un aula finlandés. Yo, claro, no he visto a todas las aulas finlandesas, he visto a algunas. Más bien yo diría que
esos profesores tan inteligentes saben dar un ambiente ligero a lo que hacen. Entran en el aula, conversan con los alumnos, sacan el tema del día, sacan los materiales que quieren utilizar para ilustrar lo que van a decir, y estoy segura de que para un alumno parece que el profesor hace eso de manera improvisada o por primera vez, pero otro profesor ve que esto está muy estudiado, sabe exactamente lo que hace, sabe a qué dedica los primeros 5 minutos, repite ciertas palabras clave, etcétera. Así que la inteligencia no es para ponerse muy pesado con los alumnos, sino es para dar una impresión de ligereza, de lo evidente, a algo, y más bien es no intentar poner demasiado material en una clase, sino lo justo. Y muchas de las tareas para la casa son pequeñas tareas. Leer el periódico esta tarde y identificar a todo lo que tiene que ver con, vamos a poner, España, si están estudiando España. Y después volver a informar al grupo. O pequeña, en física o química, pequeños trozos de tela y poner ácidos, buscar en la cocina qué tiene la familia de ácidos, poner el nombre en una etiqueta, poner algunas gotas de ese ácido y después venir a decir, bueno, ¿qué sucedió con el trozo de tela? Así que es práctico, es concreto, es variado, no parece muy pesado y eso da un resultado muy bueno. Algunas comparaciones con otros países. En el famoso informe McKinsey que salió hace 2 años y que está en la red y que es muy breve y que dicen algunas cosas de manera muy contundente. Entre otras cosas dicen que para saber qué grupo va a avanzar más el año próximo, lo mejor es utilizar un test de vocabulario del profesor. ¿Y por qué? Porque piensan que un profesor con buen vocabulario no solamente habrá hecho estudios buenos, sabrá explicar su materia utilizando el vocabulario adecuado, pero además tendrá intereses intelectuales, es alguien que lee, y los alumnos cuando escuchan oyen la explicación precisa, pero además el lenguaje que utiliza el profesor de manera general. Y todo esto lo absorbe el alumno. Concentrándose sobre lo puntual, también absorbe el resto. Por eso es tan eficaz un profesor con buen vocabulario. Dicen también en el informe que la diferencia entre un país con buen resultado y menos buen resultado en PISA es la calidad de la instrucción. Y mira, es una palabra que casi nunca se utiliza en los documentos pedagógicos. Bueno, hace años habla de la inteligencia de los profesores y la instrucción. Mira qué novedades. Entonces hay que hacer más eficaz la instrucción y eso es lo que han logrado hacer los finlandeses de una manera ligera. Y cuando uno habla con los finlandeses o lee los documentos producidos en Finlandia, viene muy poco la mención a lo lúdico, la autonomía, los métodos, sino los profesores utilizan métodos, yo diría, más bien tradicionales. Elaboran sus métodos en el aula, se fían de los métodos que ya conocen, no se lanzan a probar novedades muy fácilmente, sino posiblemente son un poco chapados a la antigua. Por eso algunos pedagogos no saben qué hacer con los éxitos de PISA, porque se han conseguido a través de métodos que no están a la moda.
Eso es que se cruzan los cables, hay cortocircuitos. Lo que hacen los finlandeses, por un lado, no sorprende a los otros países escandinavos, sino es que hacen lo que hemos hecho todos. Eso lo solíamos hacer los suecos, los noruegos, los daneses. Pero estos tres países teníamos un nivel económico más alto. Los finlandeses tuvieron que luchar mucho más. Y no mencioné antes, cuando hablábamos de la historia, que Finlandia fue atacada por la Unión Soviética 2 veces durante la Segunda Guerra Mundial. Fue bombardeada la capital. Murieron montones de jóvenes finlandeses. Ahí uno puede visitar cementerios militares y los chicos tienen 18, 19 y 20 años. Después tuvieron que pagar a Rusia por haber sido atacados. Es un chiste de la historia. Así que tuvieron muchísimas dificultades y un finlandés de algún modo sabe por experiencia histórica que la vida no es fácil. Hay que esforzarse para salir adelante. Mientras que en Suecia, Noruega y Dinamarca las cosas han sido más fáciles. Hemos llegado a tener un bienestar antes que Finlandia y entonces hemos un poco perdido esa precaución que todavía tienen los finlandeses. En general se puede decir que es la calidad humana lo que caracteriza al sistema finlandés y no el dinero. Por ejemplo, los documentos dicen todo, los que analizan los resultados de los finlandeses de PISA. Les va bien, por un lado, porque todos son relativamente buenos. Les va bien porque manejan bien las técnicas de base. El vocabulario, la comprensión lectora y los mecanismos básicos de matemáticas. No es que sepan lo muy sofisticado, pero saben lo común muy, muy bien. Eso es lo que les da esa ventaja. Y dicen los documentos que a propósito del nivel socioeconómico, que hay menos diferencia socioeconómica en Finlandia que en muchos países, pero existe. Y no es el nivel de la familia, en este caso, sino es el interés por la lectura. El interés por el estudio es mucho más fuerte que el nivel de la familia. Eso es un dato optimista para los educadores. Es el estudio lo que da resultado mucho más que la familia. Y algo así hemos mostrado en una investigación sueca de un señor llamado Fölster, que ha utilizado los datos suecos de los chicos de 15 años para decir lo mismo. Que en un mismo municipio que invierte lo mismo, las escuelas pueden ser buenas o malas. Pueden ser muy buenas, muy malas. No tiene que ver con la característica del municipio, tampoco realmente con la inversión a partir de cierto nivel, hay que entender. Y tampoco es lo más importante el nivel socioeconómico de la familia, sino el esfuerzo del alumno y la calidad del docente. Y lo más claro, el dato más claro, tiene que ver con las familias inmigradas, que en Suecia últimamente muchas veces son del Medio Oriente. Entonces tienen porque les va diferentemente a las chicas y a los chicos. Si viven en la misma familia, en el mismo municipio y van a la misma escuela, y las chicas sacan resultados excelentes y los chicos resultados muy malos. La respuesta es que tiene que ver con el esfuerzo. Todo esto es lo que
quería un poco explicar sobre Finlandia. Y como he dicho, entonces es el buen currículo, es el apoyo a los estudiantes más flojos, la selección de los más intelectuales, los docentes excelentes en todos los niveles. Se podría resumir en inteligencia y esfuerzo. Y no es la informática. Finlandia tiene un buen nivel en informática, pero ahí no está el éxito de la escuela obligatoria. Y tampoco en novedades pedagógicas, sino más bien en pequeñas reformas de lo tradicional. Y repito otra vez más, tienen un enfoque muy constante en la elaboración de la lengua y de la lectura. Y eso son cosas que podría imitar un país como México. Fomentar la lectura y el estudio, tanto en los docentes como en los alumnos. Porque esos son llaves que ayudan a todas las otras materias. Mejora la comprensión del mundo, da instrumentos para entender el mundo, para las explicaciones. Sí. Así que la lectura y el estudio, tanto en los docentes como en los alumnos. Ese es un bajo nivel de tecnología y es cuestión de ponerse a hacerlo, y fundamentalmente es en eso que se han concentrado los finlandeses. Y por eso resultaron tan sorprendidos por sus resultados, porque no entendían que hicieran nada del otro mundo, nada particular. Vienen los extranjeros, no solamente en grupos, son ríos de extranjeros que van a Finlandia para preguntar cómo hacen, y dicen los docentes, hacemos lo de siempre. Última cosa, porque aquí en realidad termina mi presentación. Algo de Suecia y Finlandia. Mira, los finlandeses empezaron a cambiar o a no cambiar sin advertirnos a los suecos. Esto fue una sorpresa muy desagradable, no nos dimos cuenta en mucho tiempo. Lo que pasa ahora es que estamos en un año de mega reformas en Suecia y vamos a ir hacia, podríamos decir, lo finlandés o hacia lo tradicional en Suecia, que es lo mismo. Este es el año de una reforma del bachillerato, una reforma del sistema de notas, una reforma de la ley de ordenación jurídica y una mega reforma de la formación docente. Así que estamos aprendiendo. Los finlandeses, hay que decir, han sido más listos, porque no se han metido en los experimentos que no dan buen resultado. Nosotros somos un poco menos listos, pero finalmente hemos visto la luz. Ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Inger por la excelente conferencia. Vamos a abrir ahora un breve turno de preguntas porque esto está muy apretado. He visto la primera ahí, la segunda allí y la tercera aquí. ¿Vale? Contesto rápidamente. Yo creo que es una manera de un poco de esconder la falta de ideas cuando se cambia de palabra. Cuando hay necesidad de cambiar de palabra, siempre hay que tener un poco de sospecha. Obviamente los finlandeses tienen muchas competencias, pero no estudian para tener competencias, sino estudian las materias y en la lengua y las matemáticas
con lo cual tienen competencias para resolver, por ejemplo, los problemas de PISA. Es decir, que la palabra muestra como, de manera abstracta, algo extraído de las materias y del trabajo normal, escolar e intelectual. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Doctora, es un verdadero placer haberle escuchado. Brevemente, hace 8 años aquí en México, en la revista Selecciones, salió un artículo del CINCI, donde habla de la vasta preparación de los docentes, de su sueldo, quién sabe si sea mentira, pero hablaba entre 60 y $100,000 al año. Hablaba también de lo sencillo de sus aulas, del número de alumnos, 14 alumnos por aula. Y bueno, aparte, mi pregunta pudiera parecer tan obvia con todo lo que ha explicado, pero aparte de la cultura del esfuerzo y de la sencillez del programa, de lo pragmático del programa de estudio, ¿qué lo ha hecho exitoso al sistema educativo de Finlandia? Gracias. Hay algo que me dijeron en voz baja en el Ministerio de Educación, pero creo que es el momento de divulgarlo. Me dijeron que los políticos finlandeses, se han repartido en muchos pequeños partidos, algo así como entre 7 y 10. Es decir, para tener el poder tienen que formar una coalición. Y como esas coaliciones siempre son débiles y se rompen, han sido ocupados los políticos con sus coaliciones y han dejado en paz a la escuela. Con el permiso de todos los compañeros, la felicitación. A mí me preocupó, la pregunta es clara: ¿por qué el preescolar se incorpora posteriormente? Porque me decían de 7 a 16 años. Puedo tener la respuesta, sin embargo, también quiero mantener algo que todos los maestros aquí tenemos. Hemos perdido la sensibilidad de nuestros valores históricos, nuestros valores culturales, y usted nos lo ha demostrado. Y si me permiten, mis compañeros, quiero recordar algo que tenemos muy, muy adentro del corazón y que es parte de la exposición tan excelente que ha dado. Y decía nuestra cultura náhuatl, y es recordar lo que somos maestros. Primero ser humano y posteriormente vamos teniendo el conocimiento. Insochil incuicat, quinoxon tlamatiano yolo, nikaki incuicat, nikita insochil, maca incuetlauya. Y es para usted. Ahora lo sabe mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá jamás se marchite. Gracias. Muchas gracias. La respuesta de por qué se incorpora, yo creo que fue el año pasado, o quizá en 2008, el año preescolar, tiene que ver, por un lado, con un deseo de mejorar algo más la preparación de los jóvenes para la escuela. Así que no es escuela, sino es preparación para el aprendizaje. Es algo muy sofisticado, es preparación para el aprendizaje, pero la verdadera razón, creo yo, es que cada vez más madres finlandesas trabajan, entonces necesitan mandar a sus hijos al colegio. Bueno, me llamó la atención cuando hablaba de los jóvenes que no entran a un nivel superior, o sea que podríamos decir que ellos estudian la carrera técnica. Su situación económica de los estudiantes que quedan en una carrera técnica es diferente a los que llegan a un nivel superior, porque aquí en México también parece algo semejante, ¿no? O sea, muchos alumnos no llegan al nivel superior
porque no hay muchas universidades y los que llegan se supone que también son mejores alumnos que los que quedan en carrera técnica. Creo que ahí la tradición finlandesa y yo diría escandinava en general valora más el trabajo manual. Así que ganan menos, pero no es una diferencia escandalosa. Se puede vivir perfectamente con una profesión manual, práctica. Además, ofrecen, como dije, pasarelas. Un chico puede estudiar la formación técnica o profesional y después estudiar las 4 materias obligatorias y presentarse a un examen combinado. Entonces, solamente, además, todos ellos pueden presentarse a los exámenes sin haber ido a las clases. Mira, y además tienen una universidad profesional tecnológica, pero atrae a pocos jóvenes todavía. Pero yo diría, lo fundamental en la respuesta es que hay una valoración del trabajo manual y yo creo que tiene que ver con primero el sentido de la igualdad y también con un pasado de campesinos en la generación de los abuelos. Hay campesinos por todas partes, entonces hay una valoración del esfuerzo que se muestra, por ejemplo, en esos programas de formación profesional. Bueno, muchas gracias. Lo lamentamos, ya no hay tiempo para más preguntas. Despedimos a la profesora. Muchas felicidades.